Código Penal, por ejemplo, cuando habla de los delitos contra los delitos contra la propiedad intelectual, se refiere a el derecho de autor. Igual la ley que regula el régimen de esta propiedad intelectual se llama Ley de Derechos de Autor. Entonces, les he puesto los dos nombres porque se usan las dos acepciones, ¿no? Bien, podríamos decir entonces que estos derechos son aquellos derechos que se les otorga a una persona sobre la creación de su mente. Está muy relacionado con el siguiente tema que vamos a ver, que es el tema de la propiedad industrial, que son las patentes, porque ambas parten de la actividad, diríamos, intelectual del hombre, solo que la patente necesita tener una aplicación práctica, el derecho de autor o la propiedad intelectual no. La propiedad intelectual o derecho de autor recae, por ejemplo, con elementos como, por ejemplo, los libros, la música, las pinturas. Ahorita vamos a ver cuáles son los objetos de protección y dentro de esto también los programas de computación. El objetivo que se tiene es fomentar y recompensar la labor creativa de las personas. Es el conjunto de facultades que la ley le otorga a un autor sobre la obra producto de su inteligencia. A ver, vamos a entender de qué este derecho de autor es el lazo, el nexo que se crea cuando una persona produce algo. No se necesita ningún requisito para que nazca este derecho de autor. Y eso lo quiero dejar claramente establecido porque, por ejemplo, en la propiedad industrial, es decir, para que nazca la patente sí se necesita cumplir con varios requisitos. En cambio, el derecho de autor, el único requisito sería la originalidad, es decir, que sea original, ¿no? Que lo hemos creado nosotros. Es lo único. Y a partir de ahí, desde el momento en que yo creo algo, yo tengo la autoría de eso que estoy creando. ¿Por qué decimos no se necesita ningún requisito? Porque no lo tengo que solicitar a ninguna instancia ni a ninguna institución. En el momento que se crea, nace el derecho de autor. Además, no se necesita que exista como les decía, cumplir con unos parámetros. Voy a poner un ejemplo muy elemental. Si yo escribo un libro, ¿no? Yo soy la autora de ese libro. Digamos que el libro no contiene nada bueno, no es un libro bueno, ya es un libro malo. Eso no va a impedir que yo sea la autora de ese libro. Yo soy autora de ese libro malo. O sea, es mi creación. Sea buena, sea mala, sea útil, sea inútil, es mi creación y yo soy autora de esa creación. Por eso dicen, no se necesita cumplir con ningún parámetro. Este es un derecho que tiene una naturaleza doble o también una finalidad doble. Porque por un lado pretende garantizar al autor su derecho como tal. Ahí es donde yo les decía que el autor entre el autor y lo que ha creado nace un nexo, una unión que es inquebrantable, ¿ya? Ese es el derecho del autor como tal. Pero además de eso, también pretende dotarle o darle la posibilidad al autor de que obtenga beneficios económicos con la producción de eso que ha creado, la reproducción, la comercialización, etcétera, ¿no? Por eso decimos que, así como tiene esta finalidad doble, también tiene una naturaleza jurídica doble. Por un lado, se compone de una parte personal o moral. Esa parte personal es lo que hace que el vínculo, la unión, que se crea entre el autor y su creación, por un lado. Y luego tiene una parte patrimonial, el patrimonio, que es la posibilidad de poder, diríamos, lucrar, obtener beneficios económicos con la creación de nuestra autoría. Por lo tanto, es como que el derecho de autor se divide en dos, una parte personal y una parte patrimonial. De acuerdo a la ley de derechos de autor, ya, la ley de derechos de autor es del año 1992, vigente hasta este momento. Y este régimen que establece la forma de proteger, diríamos, la creación y del intelecto de una persona es la forma de proteger de manera privada. Porque vamos a ver luego otros reglamentos que hacen referencia, por ejemplo, al software libre, que es una creación, que también parte de una creación intelectual, pero no es privada. Pero vamos a ver ahora, de acuerdo a la ley de derechos de autor, cuáles son o a qué se consideran autor. Se considera autor a una persona natural,
también jurídicas, ¿no? Vamos a ver de diferentes obras. Por ejemplo, la obra individual, esa es la que es creada solamente por una persona. La obra colectiva, esta es creada por un grupo de autores, ¿ya? Son varios los autores que intervienen a iniciativa y bajo la orientación de una persona, sea natural o jurídica, que esta persona es quien va y coordina, divulga y publica bajo su nombre. Es como que los otros fuesen coautores. La anónima, pues, es aquella en la cual el autor, por alguna razón, no quiere que se encuentre publicado su nombre. La obra en colaboración. Aquí intervienen también varios autores. Hay uno que la coordina, pero todos han participado, podríamos decir, en la misma proporción, digamos, todos son autores en la misma proporción, no como la obra en colectiva, que hay uno que es el autor y los otros los coautores. La obra seudónima. La obra seudónima es aquella obra en la cual el autor va a poner un nombre que no es el real, ¿no? El autor, un nombre ficticio, seudónimo, etcétera, ¿no? La obra inédita es aquella obra en la que no ha sido conocida, o sea, que el autor ha decidido que no se publique, que no se mantenga, digamos, en el ámbito privado. La obra póstuma. En esta obra póstuma, el autor decide de que su obra, su creación, se vaya a divulgar únicamente después de su muerte. Puede darse la situación, ¿no? La obra derivada. La obra derivada, si bien toda obra tiene que ser original, pero puede darse la situación, por ejemplo, de que alguien vaya a trabajar sobre algo que ha creado otra persona, que lo modifique, que lo cambie, que lo adapte, que si bien trabaja sobre otra obra, pero le está dando un aporte extra y ese aporte hace que se constituya en una nueva obra, diríamos, autónoma. ¿Cuál es el objeto de la protección? No es un objeto físico, ¿ya? Si alguien ha creado un libro, pues no es el libro, ¿no? El hecho inmaterial, el objeto inmaterial, el hecho de la creación, la actividad intelectual. De acuerdo a este artículo 6 de la Ley de Derechos de Autor, ¿qué elementos se pueden proteger con derecho de autor? Y aquí nos hace una enumeración. Por ejemplo, los libros, folletos, artículos, obras coreográficas, pantomímicas, composiciones musicales con letra o sin letra, obras cinematográficas, videogramas, obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, obras fotográficas, las cuales se asimilan a las expresadas por el procedimiento, cualquier procedimiento análogo a la fotografía, cualquier obra de arte, mapas, ilustraciones, croquis, bocetos escenográficos. Y en el último inciso de este artículo 6, en el inciso G, se establece que los programas de ordenador o computación también se protegerán con la propiedad intelectual o los derechos de autor. Pero ¿por qué dice bajo reglamentación específica? Porque claro, es un elemento que tiene unas características particulares y por lo tanto, después de esta ley, se dictó el reglamento del soporte lógico, que es lo que establece cuáles son los principales aspectos que se debe tener en cuenta para la protección con propiedad intelectual o derecho de autor del software. ¿Cuál es el contenido del derecho de autor? Ya vuelvo a repetir, es un contenido doble, ya sabemos, se divide en dos, el derecho personal o moral y los derechos patrimoniales o económicos. Los derechos morales son perpetuos, son inalienables, perpetuos, duran toda la vida. Por ejemplo, vamos a poner que un ejemplo, digamos, ¿no? Una obra, La Divina Comedia, que ha sido escrita, digamos, en la Edad Media, ¿no? Esa fue escrita por Dante Alighieri, ese autor. Por lo tanto, hasta el día de hoy, La Divina Comedia sigue siendo de autoría de esta persona, de Dante Alighieri, y por lo tanto es perpetuo, eso no se va a acabar nunca. Ahora, ¿quién tiene el derecho patrimonial? ¿Quién recibe los beneficios económicos de esa obra? Bueno, en este caso yo creo que ya nadie, porque ya he pasado a dominio público. Pero eso sí puede, digamos, eso sí tiene un límite de tiempo, ¿no? Pero el derecho, la parte moral, ese vínculo que nace entre el autor y su obra, eso no tiene límite de tiempo, es perpetuo. No se puede renunciar, no prescribe con el tiempo, no se lo pueden quitar bajo ninguna circunstancia al autor.
es para siempre. El derecho patrimonial, por ejemplo, sí puede ser cedido como cualquier bien. Por ejemplo, alguien que escribe un libro y va a ser el autor, por supuesto, moral de ese libro, pero quien va a tener los derechos patrimoniales es otra persona, porque se lo ha cedido, porque se lo ha vendido, porque han hecho un contrato de cesión de derechos, o lo que sea. En ese caso, sí se puede. O sea, el autor tiene esa posibilidad de, por un lado, conservar para él también el derecho patrimonial, pero si no quiere o por algún motivo no le interesa, puede cederlo bajo cualquier título a otra persona, ¿no? Entonces, el derecho patrimonial sí se puede ceder, el derecho moral no se puede. El derecho moral no tiene tiempo de duración, ya decíamos, es perpetuo, dura para toda la vida. En cambio, los derechos patrimoniales tienen un tiempo limitado de duración. Esto varía de acuerdo a cada legislación. La legislación boliviana establece que una persona tiene los derechos patrimoniales de la obra de su autoría durante toda su vida. Y después de que esa persona fallece, sus herederos van a seguir teniendo los derechos patrimoniales por 50 años más. Esto, como les decía, puede variar de acuerdo a las diferentes legislaciones. Denme, por favor, un minutingo, ¿ya? Un minutingo. Ya. Seguimos entonces. Decíamos de que esto depende del sistema jurídico de cada país. Por ejemplo, en España, estos 50 años a favor de los herederos después de la muerte del autor son 70, se extiende 20 años más, aquí son 50. Eso va a depender, como les digo, de cada legislación. ¿Cuál es la duración de los derechos patrimoniales? Ya sabemos para los individuales, pero ¿qué sucede cuando son obras en las que intervienen diferentes autores? ¿No? Son varios los autores que están interviniendo. Por ejemplo, en las obras en colaboración. Las obras en colaboración que se pueden dividir en qué parte ha participado cada autor. En este caso, este plazo de los 50 años va a correr a partir de la muerte del último coautor que fallezca. En cambio, en las obras colectivas, aquellas que son indivisibles, el plazo de los 50 años va a correr a partir desde que se publica, se exhiba, se fija, ¿no? De que se hace público, ¿ya? ¿Cuáles son los límites al derecho de autor? Son dos. Primero, está establecido, digamos, para evitar caer en una violación al derecho de autor ajeno, está mencionar o la cita, digamos, no decir que eso que se está usando ha sido manifestado por otro autor. En cambio, en el otro límite está en función del Estado. Ya existe la figura aquí no se le llama eso, pero es lo mismo prácticamente de la expropiación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, si el Estado, por algún motivo, que tiene que ser fundado este motivo en una necesidad pública, es decir, de que es muy útil para la sociedad, si alguien, por ejemplo, crea algo de su autoría que es muy útil para la sociedad, el Estado puede comprarle los derechos de autor. Cuando estamos hablando de comprarle, estamos hablando de que le va a comprar el derecho patrimonial del derecho de autor.
no le va a comprar el derecho moral porque ese no se puede. Ya veíamos que no se puede ceder, no se puede quitar, es imprescriptible, inalienable, ¿no? Entonces el Estado podrá adquirir anticipadamente, antes que se venza el plazo que tiene, podrá comprar estos derechos al autor. Y no solamente que, o sea, y el autor no tiene la opción de decir que no quiere vender. El autor, porque va a salir una ley en que prácticamente le va a obligar al autor a comprar a vender, esa es su creación. Y lo va a hacer, por supuesto, previa indemnización, que es la compra en realidad, ¿no? Porque tienen que compensarle económicamente esa pérdida que va a sufrir, porque va a sufrir una pérdida porque ya no va a poder él comercializarlo, porque inmediatamente el Estado lo compra para que sea de todos los bolivianos, diríamos, ¿no? Ya pasa a ser de dominio público. Entonces, este es otro límite. Y aquí es donde vemos este régimen que se llama régimen del patrimonio nacional o del dominio público, que es un régimen al que pasan todas las obras de autor boliviano que salen de la protección del derecho patrimonial por cualquier motivo y pasan a pertenecer al derecho patrimonial. Por ejemplo, se encuentran en este régimen las obras folclóricas, de cultura, aquellas obras cuyos autores hayan renunciado expresamente a sus derechos, las obras de autores fallecidos sin tener herederos ni causavientes, las obras cuyo plazo de protección, es decir, los 50 años después de la muerte del autor, haya fenecido, esas automáticamente pasan a ser de dominio público, ¿no? Los himnos patrios, cívicos, también pertenecen al dominio público, las obras extranjeras cuyo periodo de protección está agotado. Ahora, ¿cuál es la sanción que se tiene para cuando una persona comete una violación al derecho de autor? Es un proceso penal que va a dar lugar a una sanción penal también que se encuentra establecida en el artículo 362 del Código Penal, que dice que con ánimo de lucro en perjuicio ajeno reproduzca, plagie, distribuya, publique en pantalla o televisión en todo o en parte una obra literaria, artística, musical, científica, televisiva, cinematográfica o su transformación, interpretación, ejecución artística a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad o de su concesionario, o importe y exporte o almacene ejemplares de dicha obra sin la autorización correspondiente, va a ser sancionado con una pena de reclusión de 3 meses a 2 años y multa de 60 años. Bien, si nosotros decíamos que para que este derecho nazca no se necesita ningún requisito, porque no se necesita ningún requisito, nace con la misma creación, no se solicita ante ninguna institución. Sin embargo, para evitar que alguien vaya a copiar la creación que hemos tenido, es que se debe registrar. Ya tiene que haber un registro, no es que tiene que haber, obviamente es voluntario, ¿no? Si la persona, si el autor quiere, puede registrar su autoría. ¿Y dónde se registra? En el SENAT, en el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual. Se registran todas las autorías, todas las obras de autor boliviano. Ya lo vamos a ver cómo es. Existe una forma para poder registrar un formulario más bien para poder registrar cada objeto que vaya a ser registrado. Por ejemplo, hay un formulario para libros, hay un formulario para canciones, hay un formulario para programas de computación específicos. Entonces, el autor que quiera digamos, lo vamos a buscar aquí el formulario, que quiera registrar su autoría va a tener que hacerlo de esta manera. Un segundo, lo vamos a ver.
Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este es el formulario, ¿ya? El SENAPI es una institución pública, ¿ya? Es una institución pública que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Y este es el formulario que se debe llenar, como dice su nombre, para registrar un programa de computación. No lo voy a ver ahorita porque para ello primero vamos a ver, tenemos que ver el reglamento del software libre, ¿ya? Y ese reglamento del software libre lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces vamos a estudiar primero lo que es el reglamento del software libre, que se los voy a pasar ahora. Vamos a hacer con esta primera parte que hemos visto ahora, vamos a hacer un pequeño trabajito, ya resolver unos casos bien sencillitos, y luego vemos el reglamento del software libre y este formulario, y ya les voy a explicar cuáles los detalles para poder llenar. Vamos a hacer un simulacro para el registro de no es complicado, muy diferentes son los formularios que se llenan para la propiedad industrial, es decir, para la patente. Esos sí son bastante complejos, en cambio estos es sencillo. Vamos a ver qué tipo de información hay que poner, etcétera, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, licenciada, disculpe, una consulta. Digamos que es un ejemplo, si yo llego a crear un software o una aplicación, por así decirlo, y lo quiero llegar a y lo llego a vender, tuviera que dar, la universidad también tiene derecho a un porcentaje de la cantidad que yo llego a cobrar, o eso algo por así me estaban explicando, eso es lo que no pude entender. Depende de en qué condiciones usted cree. ¿Usted lo crea como un trabajo para la universidad? Si llega a hacer un trabajo por la universidad. Si es para la universidad, sí, la universidad tendría participación. Si es para la universidad, si usted lo hace de manera libre e independiente, pues no, la universidad no tiene nada que ver, ¿no? Y eso está claramente en el reglamento del software, del soporte lógico. Lo que pasa es que con el tema de los estudiantes es diferente, pero y el software y el reglamento no habla de la creación y que también es un tema interesante porque se puede dar esa situación, pero yo hago una analogía, digamos, con el trabajo de investigaciones que se hacen. Los trabajos de investigaciones son de autoría de la universidad, los que se hacen para trabajos de la universidad, ¿no? Se le cede el derecho a la universidad, hay una cesión de derechos. Ya, esa era mi pregunta. No, pero quiero adelantar un poquito explicándole también de que el reglamento, lo que sí es claro, el reglamento es en establecer, por ejemplo, que para los profesionales o para los que trabajan, por ejemplo, ya no solamente en instituciones públicas, sino también en instituciones privadas. ¿Qué dice el reglamento? Que aquellos software que se creen en virtud ya sea de un contrato de prestación de servicio o en virtud de un contrato laboral con instituciones públicas o privadas, tendrá por autor a la institución o la empresa por cuya cuenta se crea, pues, ¿no? A la empresa empleadora en este caso. Sin embargo, deja abierta una posibilidad a la norma, ¿ya? Y dice, salvo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden acordar lo contrario, es decir, si el profesional que vaya a crear o a que contraten para la creación de un software, estoy dando un ejemplo nomás, ¿no? Dijera, lo voy a crear, pero ustedes lo van a usar, pero yo voy a mantener la autoría. Va a ser poco probable que lo acepten, ¿no? Pero sí la ley lo permite, podría darse esa situación, ¿no? Entonces no solo se debería dar con las universidades, sino también con las empresas a las que llegaría a trabajar y creo para ellos un software, por decir, para la empresa, tienen el derecho, por así decirlo, por un 50% de la ganancia. Es que en realidad no sería de un 50%, sería de el 100%. No, es un decir, Ajá. por decir nomás, licenciada, es por un decir, no es, claro, no es un 50%, pero es por una idea, por un decir. Sí, no, es que lo que pasa es que esas son se llaman obras por encargo. Entonces, usted va a ser el autor moral, eso no se lo va a quitar, pero quien va a tener la parte patrimonial de la que hacíamos antes referencia, ¿se recuerda? Va a ser esa empresa que la encargada.
porque obviamente le está pagando para que le esté creando eso, ¿no ves? Pero estos son acuerdos que se pueden dar entre partes, o sea, va a depender de la negociación. Si no se hace ninguna negociación, se tendría que aplicar lo que establece la ley, en ese caso sería la empresa que tendría la titularidad, diríamos así, de los derechos patrimoniales. Bien, listo, sí, sí, gracias, esa era mi pregunta. Lo vamos a tener más claro cuando leamos el reglamento. El reglamento es, perdón, el reglamento es sumamente cortito, lo vamos a ver, vamos a hacer una pequeña preguntita y lo vamos a explicar para la próxima clase, ¿ya? Es sumamente cortito, se los voy a pasar para que ustedes lo vayan viendo. Y ya conmigo lo vemos y nos quedaría el formulario para poder después seguir. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿Ninguna? Bien. Entonces, atentos a la lista. Ya para la próxima clase tenemos trabajo y yo se lo voy a dar ahora. Aguilar. Presente, licenciado. Ya. Angola. Presente, licenciado. Bonilla. Presente. Camino. Chacón. Presente. Claros. Coronado. Presente. Guajera. Cueva. No, Cuellar, perdón. Presente. Cueva. Duarte. Presente. Echeverría. Farel. Fernández. Presente, licenciada. Flores Canaza. Presente, licenciada. Galván Velázquez. Galvis Llano. Gandarilla Méndez. González Saucedo. Guzmán Vallejos. Presente, licenciada. Heredia. Presente, licenciada. Guaigua. Presente, licenciada. Humérez. Presente, licenciada. Hurtado. Justiniano Vaca. Humérez, presente, licenciada. Sí, lo anoté. Gracias. Hurtado también. No. Lima. Presente, licenciado. López. Macías. Presente. Magne. Presente, Magne, presente. Ya. Y Magni. Presente. Mamani. Y Mamani. Ausa. Mamani Condori. Presente. Mamani Zamudio. Presente. Mancilla. Maita. Mendoza. Mendoza, presente, licenciado. Montaño Claros. Presente. Morales Mamani. Presente. Padilla Montoya. Presente. Pedro Leonardo. Presente, licenciado. Peñaranda Vargas. Presente, licenciada. Peña Mojica. Pozo Pérez. Presente, licenciada. Quipe River. Robles Mancilla. Presente, licenciada. Rodríguez Mena. Rodríguez Merubia. Presente, licenciada. Romero Carlos. Presente, licenciada. Romero Leaños. Sala Salvatierra. Salvatierra Peña. Sánchez Taquichiri.
Presente, Lizan. Solano Paniagua. Taseo Adelia. Presente, licenciada. Tacó Maturano. Presente, licenciada. Torres Rocha. Vaca Mejía. Valencia Paredes. Vargas Muyuro. Presente. Beizaga Valverde. Velarde Vargas. Presente. Vélez Plana. Presente. Samo Adunay. Presente. Bien, ahorita les voy a pasar entonces el trabajo práctico y les voy a pasar la ley, mejor dicho, el reglamento, ¿ya? El reglamento del soporte lógico para que lo vayan viendo. Va a disculpar, mi audio estaba mal cuando llamó mi apellido. Valencia era. Un segundo, a ver, que ya las arreglar. Igual mi audio estaba mal, ya, Gandarillas, Méndez. A ver, un ratito, esperen. Gandarillas, ¿y quién más? Valencia Paredes. Listen, disculpe, Maika. Maita, ¿cómo me dice? Maika, disculpe, Listen, ¿me tomó la asistencia o no? No se pudo escuchar. Sí, le tomé. Ah, ya, muchas gracias, Listen. ¿Quién más falta? ¿Nadie más? Valencia puso no, Bueno. va a disculpar. Sí. Ya, gracias. ¿Nadie más? Una pregunta. Sí. ¿Cuándo podremos ver nuestra nota? Usted entró tarde a la clase porque yo solo dije al principio de la clase que todavía no he concluido mi revisión, así que tras que tenga les voy a pasar la nota. Listo, gracias, Lizan. Ya, Ya, muchas gracias, licenciada. ya. Igual Yo creo que tarde, yo igual. Gracias. ya la otra semana, para la próxima clase, yo creo que ya los voy a tener listos. Ya. Bueno. Ya, y ya se las voy a pasar. Bien, entonces así quedamos, estudiantes. Nos vemos el miércoles. Ya, licenciada. Gracias.